¿Qué piensa al respecto de esta amplia diferencia de Fuerza Patria? Buscan excusa a todo y antes no había excusa. Antes valía todo, no teníamos libertad y ahora tenemos libertad. Si bien este muchacho hay que esperar un poco más. Estamos muy apurados, pero parece que los otros no tenían apuro anteriormente. ¿No? Vale, eso es mi parecer. No tenemos paciencia, no ayudamos en nada, nadie lo ayuda, nadie, no tiene ayuda. Todo es contra acá. Si bien se puede equivocar, pero hay que respetar y hay que saber esperar para tener el fruto. Así no es la vida. Toda oposición, todo está mal. Que me digan a ver qué es lo que está bien, no lo dicen. Lo que está bien que el presidente hace, no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque no les conviene. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Y cómo va el país? Como dicen todo lo malo, ¿cuándo van a decir algo bueno? No hay nada bueno. Nada hay bueno. No puede ser. El kirchnerismo vivió de la mentira y va a seguir viviendo de la mentira. ¿Cómo puede perder quien parecía imparable? ¿Por qué la fuerza que está acabando con todos los curros heredados del gobierno anterior quedó 13 puntos abajo en la provincia más importante del país? ¿Fue solo un error de campaña? ¿Una mala estrategia? ¿O hay algo más profundo que explica este resultado inesperado? Hoy vamos a analizar punto por punto lo que pasó, qué salió mal y qué se necesita para que la libertad realmente avance en Argentina. Lo que anunció hoy el gobierno, que básicamente son mesas políticas, convocatoria a los gobernadores a nivel federal, convocatoria política en el Congreso, convocatoria en la provincia de Buenos Aires, mesas, es decir, carpintería, mesas de reconstrucción política. Tomar café. ¿Serán suficientes? Los escucho. No se va nadie, ¿no? Ya existía, ¿no? En la mesa en realidad, digamos. Sí, ya existía. Famosa mesa Me política. parece que es la confirmación de que no se va Karina Milei, no se Ah, va Pareja, Menem. no se va Lule Menem, no se va Martín Menem. Sí creo que hay como un empoderamiento, algunos dicen, de Santiago Caputo, que ayer lo subió al escenario. Me parece que en la práctica no va a cambiar mucho. Es más, Sebastián Pareja fue confirmado como jefe de campaña de la provincia. Sí, ayer le confirmó, presentó... Johnny? Se confirmó el mismo, ¿no? ¿O Se alguien confirmó lo el mismo, pero porque te cuento cómo fue la sucesión. De hecho, acá lo contaba en potencial porque era la versión que tenía y me confirman que fue efectivamente así. Pareja ayer le presentó su renuncia o le puso su renuncia a disposición, tanto a Karina Milei como a Javier Milei. Y ahí le dijeron, de alguna manera, no, tenés que seguir, esto en octubre tenés que estar, etcétera. Me siento con fuerzas. Ya está igual en octubre, digamos, es candidato Palabra para de ser director diputado técnico. Ya nacional. pasaron 12 horas y estoy bárbaro. La ¿Qué hay detrás de esto? Mirá. Esta decisión de conservar a estas figuras que eran las que estaban cuestionadas. ¿Qué creen ustedes que está en la cabeza de Milei para decir no se va nadie? Lo primero que quiero dejar en claro es esto. Javier Milei no está rodeado de dioses ni de santos, está rodeado de personas. Y como en todo el gobierno, hay errores, internas y sí, también alcahuetes. Pero ojo, porque una cosa es señalar fallas para que el gobierno mejore y otra muy distinta es hacerle el juego a los que quieren verlo caer. Hoy escuchamos a periodistas repetir hasta el cansancio que Milei no cambia su equipo, que hay una mesa política que no convence, que Karina, que los Menem o Pareja deberían dar un paso al costado. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo un presidente tiene que gobernar con la lista que te arman los medios? Claro que hay problemas en la fiscalización, claro que hubo errores en la campaña y que algunos vivos se aprovecharon de la inexperiencia, pero no nos confundamos, esos errores no explican una derrota electoral de 13 puntos. Acá hay algo más profundo, gobernadores que huelen sangre y aumentan la apuesta contra el gobierno, intendentes que siguen operando con la misma lógica del curro, y un sistema político que nunca aceptó que alguien de afuera les viniera a patear el tablero. ¿Que Milei necesita ajustar su equipo? Seguro. ¿Que tiene que escuchar más allá de los alcahuetes? También. Pero no caigamos en la trampa de creer que todo se reduce a cortar cabezas. La batalla más grande es cultural, es política y es moral. Y si la libertad avanza pierde de vista la llama libertaria con la que empezó, entonces sí, la oposición y la casta habrán ganado sin mover un dedo. Así que apoyemos, pero apoyemos de verdad, señalando lo que hay que mejorar, defendiendo el rumbo económico y exigiendo que se depure lo que no sirve, porque Milei no necesita obsecuentes, necesita aliados que le digan la verdad y que estén dispuestos a dar la pelea cultural hasta el final. Gordo Dan terminó su programa, su streaming. Había, como es un representante de la Fuerza del Cielo, línea, si vos querés, Santiago Caputo, en el medio de esto, que es una interna a cielo abierto, era interesante ver cómo iba a salir. Bueno, les muestro lo que dijo hace segundos. Sí. A ver. Me da bronca esto.
Ustedes saben que mi lealtad al presidente Javier Milei Nunca está en duda. está por encima de todo. Pero me preocupa esta situación. Creo que para octubre la cosa va a cambiar, la cosa va a ser distinta. De hecho, creo que las listas de octubre son espectaculares. Está mucha gente conocida. Esas cuestiones también, viste, de gente, digamos, que pueda hacer campaña. Que te representas. Gente que te represente y que te motive el espíritu. Que te emocione, boludo. Entonces, y que mantenga viva la llama con la que empezó La Libertad Avanza. Eso para mí es lo más peligroso. Eso creo que es lo que está en juego. Eso creo que nunca se debe perder. La llama de la rebelión libertaria con la que empezó La Libertad Avanza. Y creo que esta gente no la representa, muchachos. No la mueve a nadie. Y tenés la evidencia ahí, digamos, tenés la evidencia ahí de que a los Cucas los votaron exactamente la misma cantidad de personas que los votaron en el balotaje. No aumentaron un solo voto. Pero los nuestros son los que se desmotivaron. Y no fueron los a votar. nuestros o por ahí los votantes que eran votantes del PRO, ¿viste? Quizás el núcleo más duro fue a votar todo. Creo que hay que solucionar esas cosas, muchachos. Nunca lo había escuchado al Gordo Dan en ese tono tan cabizbajo, moderado. Querido, haciendo análisis político, correcto. Autorregulado. Pero de la Moncloa. es interesante porque Medicado. ahí lo que él observa, según él, es que hay un problema de oferta electoral, de nombres, de gente que no invita a soñar, que no tiene convocatoria, que no apasiona. Escucharon bien, hasta el propio Gordo Dan reconoce errores, admite fallas y hace una autocrítica que no solemos escuchar en política. Y eso, aunque duela, es sano, porque nadie pierde por 13 puntos de diferencia solo porque la gente no entendió. No, se pierde también porque hubo problemas de organización, porque se subestimó al rival, porque en algunos lugares directamente no hubo estructura. Ahora, ojo, la autocrítica no puede quedarse en palabras. Si queremos remontar en octubre, no alcanza con decir vamos a mejorar. Hay que mostrarlo. La Libertad Avanza tiene que profesionalizarse. Fiscales bien formados, comunicación ordenada y cero margen para improvisados. Y hay otra cosa, la unidad, porque la peor señal que se puede dar ahora es que mientras la oposición celebra, adentro estemos peleando por sillones o cargando culpas sobre 4 nombres, y eso sería suicida. Milei tiene que escuchar más voces, pero sin traicionar el proyecto original, y todos los que apoyamos la libertad tenemos que entender que la batalla no se gana en un set de televisión, ni en un grupo de WhatsApp, se gana en la calle, en las urnas y sobre todo en la cultura. Si octubre se encara con autocrítica real, con estrategia y con unidad, la remontada es posible. Pero si seguimos con los egos, con los alcahuetes y con el internismo, entonces no va a ser la casta la que gane, va a ser la propia torpeza la que entregue la batalla. Vamos a empezar por lo obvio. El mileísmo experimentó una gran y contundente derrota ayer en provincia de Buenos Aires. Una diferencia de 13 puntos en favor del kirchnerismo. Fue un verdadero batacazo que nadie previó, ni el propio Javier Milei, que en el cierre de campaña advertía un escenario en el que se daba supuestamente un empate técnico. Incluso miembros de su gobierno decían que perder por 4 puntos sería todavía aceptable. Pues bien, se perdió por 13 puntos. Tampoco previó este batacazo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ayer abría el paraguas previendo que tendrían un margen muy estrecho en los resultados, cosa que finalmente no sucedió así. ¿Se dan cuenta? Todos hablaban de un empate técnico. El propio Milei, sus ministros, hasta Kicillof que se hacía el humilde. Y al final, 13 puntos de diferencia. ¿Qué significa esto? Que la política tradicional volvió a mostrar su poder real y que el mileísmo subestimó al adversario. Cuando se confunde optimismo con diagnóstico, el resultado es la derrota. Y esta derrota no fue sorpresiva para el votante común. Fue sorpresiva para la dirigencia, para la prensa, para las encuestadoras. Una vez más, la casta de opinólogos no supo leer la realidad. Tampoco previó este batacazo la prensa, que en sus análisis políticos, en todas estas semanas que han pasado, no sin turbulencias políticas de distinta índole, en sus análisis nunca contempló
la posibilidad de tamaña diferencia. Ningún periodista, por lo menos de los que yo he escuchado, que han sido muchos, y de los medios de comunicación que he leído, los medios impresos, que han sido muchos también, nunca vi a nadie pronosticar un batacazo como el que finalmente ocurrió el día de ayer. Mucho menos las encuestadoras. ¿Y qué decir de los medios y las encuestadoras? Una vez más quedaron desnudos. No es casualidad, viven en burbujas ideológicas, alejadas del votante real. Se llenan la boca con metodología científica, con rigor estadístico, pero en el fondo son consultoras que trabajan para alimentar climas de opinión. Si a Milei lo daban ganador por 9 puntos y terminó perdiendo por 13, ¿de verdad alguien cree que fue un simple error técnico? No, amigos, fue manipulación disfrazada de análisis. Nadie se imaginó esto. 13 puntos de diferencia en favor del kirchnerismo, cuyo cuerpo está vivo. El kirchnerismo no ha muerto en absoluto. No hubo último cajón esta vez en el ataúd del kirchnerismo. No lo hubo, sino que el kirchnerismo se renueva y consolida la imagen de su liderazgo, un nuevo liderazgo. El liderazgo cada vez más claro de Axel Kicillof. ¿Cuántas veces escuchamos la frase "el kirchnerismo está muerto", que Cristina ya era pasado, que el ciclo estaba cerrado? Pues bien, los muertos gozan de buena salud. El kirchnerismo no solo no desapareció, se reacomodó, se renovó y ahora tiene un nuevo rostro, Axel Kicillof. Los que festejaban entierros prematuros ahora tienen que enfrentar a un liderazgo fortalecido. El error fue creer que la derrota del 2023 significaba el final. En política, los cadáveres resucitan y ayer el kirchnerismo volvió a respirar con fuerza. Segundo dato a tener en cuenta. ¿Cuánta gente fue a votar? ¿Cuánta gente fue a votar? Miren, con el 99% escrutado, el conteo da 8.677.319. Vamos a redondear, 8.700.000, ¿ok? ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, es bastante menos de lo que fue a votar en el año 2023. En el año 2023, la cantidad de votantes en provincia de Buenos Aires fue de 10.670.480. Ayer, el porcentaje de votantes no llegó al 61%. En el año 2023, el porcentaje fue de 76%. O sea, casi 15 puntos menos de votantes tuvo esta elección. Atención con esto, 15 puntos menos de votantes que en 2023. Medio país se quedó en su casa. Y cuando el pueblo no vota, vota el aparato. ¿Por qué? Porque los intendentes sí se mueven, los punteros sí se mueven, la maquinaria clientelar jamás descansa. Mientras el votante independiente se queda mirando Netflix, el peronismo lleva su tropa a las urnas. Resultado, la abstención no fue neutral, favoreció al kirchnerismo. Milei insistió en que había que ir a votar, lo repitió una y otra vez, pero no lo escucharon y el costo fue altísimo. Y al respecto hay que recordar los esfuerzos que hizo Javier Milei en su discurso de cierre de campaña, repitiendo una y otra vez que la gente, si quería decirle al kirchnerismo nunca más, tenía que ir a votar. ¿Por qué tanta insistencia? Porque se sabía perfectamente que el aparato iba a moverse, el aparato de quién, de los intendentes. Esta elección ponía en juego el poder de los intendentes, por lo tanto estaban muy incentivados a poner en marcha el aparato de la política local para seguir teniendo poder. Y eso, si tenés una elección en la que aquellos votantes no movilizados por el aparato no concurren a las urnas, entonces te gana el aparato, que fue efectivamente lo que pasó, entre otras cosas. ¿Quién ganó en realidad la elección? El aparato político. Ese ejército invisible de intendentes que mueve colectivos, reparte bolsones, promete favores y garantiza votos cautivos. La política argentina no se entiende sin aparato. Milei subestimó ese poder. Creyó que la indignación alcanzaba para movilizar a la gente. Pero en la provincia de Buenos Aires manda la vieja política territorial. Y ayer demostró que todavía controla el futuro de millones. El mileísmo perdió en las urnas. Sí, pero antes ya había perdido en el territorio. Este cuadro compara resultados del año 2023 con resultados del 2025, de ayer. Fíjense que en el 2023 la Libertad Avanza y el PRO, o mejor dicho, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio,
iban separados, Juntos por el Cambio, representados por el color amarillo, La Libertad Avanza por el color violeta y el kirchnerismo por el color celeste. ¿Cuántos votos sacaba en el 2023 el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires? 4.260.000, redondeo. ¿Cuántos votos sacó ayer el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires? 3.820.000. Conclusión. El kirchnerismo, en términos absolutos, en términos de cantidad de votos, recibió ayer menos votos de lo que recibió en el año 2023. Fíjate qué interesante, o sea, La Libertad Avanza en su unión con el PRO prácticamente no crece. Los números hablan por sí solos. El kirchnerismo sacó menos votos que en 2023, pero aún así ganó. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué la alianza Milei-Pro no sumó? Donde debía haber una transferencia lineal de votos, hubo un estancamiento. En teoría, los votantes de Juntos por el Cambio tenían que reforzar al liberalismo. En la práctica, muchos se quedaron en su casa o votaron al otro lado. La política no es matemática. No se trata de sumar barritas de colores en un gráfico. Se trata de convicción, de identidad, de movilización, y en todas esas dimensiones La Libertad Avanza fracasó. Algunos, por ejemplo, mencionan mal armado, otros apuntan a una mala fiscalización, y hay gente que dice acá hubo una muy mala fiscalización. Hoy leía, además, la columna de opinión de Eduardo Feynman en Infobae, y Feynman dice en su nota en Infobae: dejaron a la juventud afuera de las listas. Dejaron a la juventud afuera de las listas, dice Feynman. Por lo tanto, un partido juvenil, un partido votado por jóvenes, no tiene en las listas la gente joven que constituye el alma de ese partido. Los analistas no tardaron en pasar factura: mal armado, mala fiscalización, soberbia, juventud marginada en las listas, y ojo que con este último punto, un partido que nació gracias al voto joven dejó afuera precisamente a los jóvenes. ¿Cómo se explica? Es como si el kirchnerismo sacara a los sindicatos o la izquierda olvidara a los piqueteros. Y aunque duela, La Libertad Avanza traicionó su base original, los chicos que en 2023 lo eligieron como bandera de rebeldía. Si no se reconecta con esa energía juvenil, el proyecto se envejece antes de madurar. Hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué esa gente no se sintió atraída a ir a votar? Y ese es el llamado que ha hecho Javier Milei, precisamente. Ese es el llamado, el de una autocrítica. Hoy tuvo 2 reuniones con su gabinete. Entiendo que no va a haber modificaciones de gabinete, pero habrá que ver cómo se reconduce la estrategia política de cara a octubre, donde realmente esas elecciones son desde el punto de vista institucional fundamentales para el gobierno. Lo que acabamos de escuchar no es cualquier declaración, es un llamado urgente a la autocrítica. Preguntarse por qué la gente no fue a votar no es un detalle menor, es el corazón del problema político. Javier Milei entiende que octubre no es una elección más, sino un punto de inflexión que definirá el rumbo del 2027. No se trata solo de cargos ni de nombres, se trata de estrategia, de supervivencia política, y esto exige poner las barbas en remojo, asumir errores y reconducir la agenda, porque en política, quien no se adapta, queda atrás. El claro ganador de la jornada fue Kicillof. ¿Por qué es el gran ganador? Porque él había elegido desdoblar las elecciones contra las recomendaciones políticas de Cristina Kirchner, la líder política indiscutida e indiscutible del espacio kirchnerista. Decía que no había que desdoblar las elecciones, que era un gran error. Bueno, evidentemente no fue un error político, sino que fue un acierto político. Kicillof, si perdía estas elecciones, caía en desgracia, porque evidentemente le iban a enrostrar la responsabilidad de una derrota. Pero hoy suma en su haber político, en su capital político, un batacazo. Se jugaba todo y ganó. Puso un pleno y salió el número. Y así queda parado para las presidenciales de 2027.
Aquí tenemos un fenómeno político inesperado. Kicillof, el hijo político de Cristina Kirchner, se convierte en la gran sorpresa. Desdoblar las elecciones en contra de la recomendación de la líder kirchnerista fue un riesgo que hoy le da un importante capital político. Esto no es suerte, es estrategia pura de Kicillof y se posiciona como un jugador central de cara al 2027. Un tipo que, pese a que no pueda gustar, supo leer el tablero y adelantó el resto. La política argentina no perdona errores y él acaba de demostrarnos cómo se juega para ganar. Quizás si el oficialismo se viera desdoblado de tanto político alcahuete y oportunista, la historia hubiera sido otra en la provincia de Buenos Aires. La pregunta que muchos se hacen tratando de buscar parangones recientes para comparar este acontecimiento político de notable magnitud es ¿con qué resulta comparable lo que pasó ayer? Es más, un periodista del kirchnerismo editorializaba de manera ridícula diciéndole a Javier, bajate, ya está, ya perdiste las elecciones. No escuches ni a tu hermana ni a tus perros, bajate que no tenés ninguna chance de ganar. Le decía Jorge Rial a Javier Milei, un ridículo del cual no pudo volver, desde el punto de vista por lo menos del canchereo político. Ahí está, gracias, ese es el último, 30, claro, está bien, lo había dicho más o menos bien. Casi 37 puntos Massa, 30 puntos para Milei. Ese fue el resultado 2023 y todo el arco antikirchnerista se pone a temblar porque dice, mierda, los kirchneristas van a seguir gobernándonos. Y luego hay una remontada épica en noviembre donde Milei termina con casi 56 puntos. Ahora pongamos esto en perspectiva. Algunos comparan este resultado con las PASO del 2019, otros con octubre del 2023. La lectura es simple. Lo que pasó no es solo un susto, sino un terremoto político que redistribuye poder y muestra quién sabe jugar y quién queda en ridículo. Javier Milei recibe consejos de todo tipo, incluso de periodistas ridículos como el impresentable de Jorge Rial, quien le dice que se baje, ignorando por completo la dinámica real de la política. Aquí queda claro, en política no hay compasión ni consejos de mesa, hay estrategia, decisiones y riesgos, y los que no lo entienden simplemente quedan atrás. Y Nicolás Márquez dice, cuidado, porque en octubre del 2023, Massa en la provincia de Buenos Aires le sacó a Milei una ventaja de 13 puntos. En segunda vuelta la ventaja fue de solo un punto. Pero en octubre del 2023, Massa le saca a Milei una ventaja de 13 puntos. ¿Cuánto fue la ventaja que le sacó ayer el armado del kirchnerismo al armado de la Libertad Avanza? 13 puntos. ¿Esto es una casualidad? Bueno, para aquellos que apuestan a que esto es un efecto similar a octubre de 2023, esto no es una casualidad, sino que esto da algo de esperanzas en cuanto a una épica remontada en las próximas, que son las del mes de octubre. O sea, falta un mes para las elecciones nacionales. Los números nos muestran algo crucial. Lo que pasó no es necesariamente definitivo. Sí, el kirchnerismo logró ventaja, pero la historia reciente demuestra que una remontada es posible. Milei puede recuperar terreno, y el electorado antikirchnerista tiene un mes para reorganizarse y cerrar filas. El 26 de octubre no es un día cualquiera. Es la prueba de fuego para ver si la libertad puede avanzar o si la Argentina volverá a retroceder bajo el kirchnerismo. Cada voto cuenta y el margen aún es jugable. En el terreno económico, esto ha tenido hoy un impacto tremendo, que era lo que se esperaba, evidentemente. Un impacto tremendo. La destrucción del valor fue impresionante. Se desplomaron las acciones argentinas en Wall Street. Pasa esto. ¿Por qué se cae así el mercado cuando gana el kirchnerismo? Porque el mercado sabe que el kirchnerismo lo destroza y reacciona antes de tiempo. Dice, riesgo Cuca, en ningún lugar del mundo serio pasan estas cosas cuando gana la oposición. Y así estuvo hoy Tealdi publicando información al respecto que, bueno, que llama la atención.
El kirchnerismo no solo gana políticamente, también sacude los mercados. La caída de acciones, bonos y riesgo país reflejan la reacción inmediata del sector económico ante un resultado que no le gusta. Pero lo que Milei dejó claro en su discurso es que la estrategia económica no se negocia. Mantener disciplina fiscal, restricción monetaria, seguridad y reformas es la prioridad. La política puede corregirse, el rumbo económico se consolida. Este es el mensaje. ¿Autocrítica política? Sí. ¿Retroceso económico? Jamás. La Libertad Avanza no está dispuesta a ceder un centímetro del modelo que está transformando la Argentina. Porque como hemos dicho en la campaña, o la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y nuestro compromiso por hacer grande a la Argentina nuevamente no se negocia. Muchísimas gracias y todos a trabajar mañana que hay que sacar un país adelante. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, en este sentido había gente que hoy especulaba con que Milei iba a modificar su gabinete. No, esto no surge del discurso de anoche. Al contrario, el discurso de anoche es muy claro. Las políticas del gobierno en materia de economía, seguridad, relaciones exteriores, desregulación, etc., continúan su rumbo. ¿Por qué? Porque el mileísmo llegó para cambiar el paradigma del Estado en la Argentina. Un Estado elefantiásico que oprime la libertad de los individuos. Lo que se necesita es disminuir el tamaño del Estado y las políticas del mileísmo van en ese sentido. El cierre no es menor, es un llamado urgente a la acción. La autocrítica no se queda en palabras, se traduce en movilización, estrategia y unidad del electorado. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, cada provincia cuenta. La Argentina no puede permitirse retroceder y la libertad debe avanzar para impedir que los destructores históricos del país vuelvan al poder. Este es un mensaje claro, se necesita coraje, organización y visión. Octubre será la prueba definitiva y quienes no estén preparados simplemente quedarán fuera de juego. Argentina no puede quedarse de brazos cruzados. El futuro del país está en nuestras manos. Cada acción cuenta, cada decisión importa y se convierte en un paso hacia una Argentina más libre y próspera. No podemos permitirnos que los errores del pasado se repitan. Hoy es el momento de actuar, de informarnos, de elegir con conciencia. Y aquí, en este canal, estamos comprometidos para darte información clara, datos concretos y análisis que nadie más te muestra, para que entiendas lo que realmente está pasando y tomes decisiones que impacten positivamente en tu vida y en la Argentina. Si valoras ese trabajo, suscríbete ahora, da like y compartí este video, porque solo juntos podemos cambiar el rumbo de Argentina. Argentina nos necesita despiertos, activos y con coraje, y aquí seguiremos todos los días acompañándote para que cada acción tuya sume, para que cada voto y cada decisión nos acerque a la Argentina que soñamos. No esperes más, suscríbete, compartí y sé protagonista del cambio para seguir dando la batalla cultural. Que la Argentina sea cada vez más libre y que las fuerzas del cielo nos acompañen.